para algunos que no puedan entrar. Ajá. Entonces, pues él se dio cuenta de algunos detalles que yo había pasado por alto, ¿ok? Y estos detalles eran importantísimos, tanto así que cuando él empezó a enseñarme a correr de nuevo, es como si es que yo nunca en mi vida hubiese corrido. Empecé a correr, me empecé a cansar, a agotar, no podía con 5 kilómetros. Me sentía como si es que nunca hubiese corrido. Es que yo era un corredor de YouTube. Significa que yo veía a YouTube y simplemente lo que alguien decía, yo lo replicaba y hacía lo que tenía que hacer y corría hasta que me topé con un corredor de verdad. Y él empezó a analizar la forma. Entonces, él hizo algo interesante. Él me dijo, hey, ¿te puedes quitar los zapatos? ¿Te puedes quitar tú las zapatillas y quitarte los calcetines también? Y, ¿sabes? Empezó a enseñarme a cómo ponerme los calcetines. ¿Por qué? Porque yo siempre, regularmente, 1 o 2 veces al mes, me rompía las uñas. O sea, se me levantaba todas las uñas y yo ya me había acostumbrado a que era parte de mi vida tener que cambiar uñas, porque siempre corría y se me reventaban las uñas. Entonces, él me enseñó a cómo ponerme los calcetines. Ahora, una persona adulta que le enseñes a cómo poner los calcetines suena un poco raro, pero él me empezó a enseñar a cómo ponerme los calcetines. ¿Por qué? Porque yo daba por supuesto algo que no era verdad. Yo daba por supuesto que así era, corría de una manera porque yo creía, porque así me habían enseñado, porque así lo aprendí en YouTube, pero pasé por alto muchas cosas. De la misma manera que nosotros tenemos por aprendido muchas cosas en la iglesia. Y estas cosas, al final de cuentas, nos terminan pasando factura cuando empezamos a correr de verdad, cuando empezamos a hacer la iglesia de verdad. Tú solamente dices, no, solamente tengo que hacer una reunión, o tengo que tener este ministerio, tengo que tener alabanza, tengo que hacer esto. Voy a replicar algo de lo que he podido ver de mi pastor, de lo que he podido ver de esta iglesia, de esto, del otro. Y sabes, al principio funciona, sí, pues porque hacer iglesia no es tan complicado, como correr no es tan complicado. Pero luego cuando quieres hacerlo bien, te das cuenta de que has pasado por alto algunos detalles que tienes que volver a ajustar. Vuelvo a repetir esta frase. A veces pasamos por alto cosas que nos van a pasar factura más adelante. La suposición es el nivel más bajo de conocimiento. ¿Ok? Voy a empezar a hablar acerca de cómo comunicar la cultura, dando por supuesto, o sea, la suposición de que ya tienes una cultura. ¿Ok? Entonces, yo sé que hemos hablado la semana pasada, espero que todos aquí hayan estado el mes pasado eh, con nosotros en Cultura Network y que hayas podido aprender acerca de la necesidad de tener una cultura y por qué tenerla. ¿Ok? Hemos hablado específicamente de cómo trabajar esto, de cómo despertar a la necesidad de representar la cultura del reino. Hemos hablado de que la cultura es el ADN, el perfume, es la esencia, es la identidad que caracteriza a tu iglesia y que la cultura no se hace de lo que quieres, sino la cultura se hace de lo que eres, de lo que Dios depositó en tu corazón. Dios no solamente te llamó a ti, sino que también depositó un código. Este código está dentro de tu llamado. Este código básicamente representa la cultura del reino. Entonces, siempre repito esto no es endiosar al pastor, esto no es posicionar al pastor en un lugar, vamos a decir, de adoración, es todo lo contrario. Dios llamó al pastor. Todos hemos escogido esta vida, este llamado que Dios nos dio y que básicamente estamos viviendo una vida para sacrificarnos por los demás, ¿ok? Una vida que se alegra en servir a los demás. Esta vida nos escoge, o sea, Dios nos escogió a esta vida. Entonces, y no solamente te escogió a esta vida, sino que también
te manda a representar su cultura, su esencia. Entonces, repito también esto, no es el mensaje lo que hace la iglesia, no es predicar lo que hace la iglesia. No es agarrar un servicio y tener música y tener alabanza y tener ofrenda, lo que hace la iglesia, sino lo que realmente hace la iglesia es la comunidad, es el resultado del mensaje, pero es la comunidad la que te abraza, la comunidad que representa al reino. ¿Ok? Entonces, con estos detalles y este pequeño resumen, ahora sí comienzo dando por supuesto que ya conocemos la cultura. ¿Ok? Entonces, aquí voy a empezar a pasar unas cuantas diapositivas donde creo que nos van a ayudar a tener un poquito más de orden. Listo, comunicar la cultura. La cultura es lo más importante en la iglesia, ¿ok? Más importante que la visión, que la misión y que la estrategia. Ahora, cuando digo más importante, estamos hablando de lo esencial, estamos hablando de lo que debería dar identidad, de lo que realmente representa la iglesia, tiene que ver con la cultura. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo, ¿ok? Su esposa somos nosotros, la iglesia. El cuerpo representa a la cabeza. Entonces, la cultura solamente es la esencia de quién es nuestro rey. ¿Mm? Es como una familia, ¿verdad? Nosotros representamos a nuestra casa, a nuestra familia. No nos representamos a nosotros mismos, sino al legado que se ha puesto en nuestra vida. De igual manera, y aún mucho más grande, nosotros deberíamos reflejar y representar la cultura del reino en cada cosa que hacemos. ¿Ok? Um, Dios depositó en los pastores la cultura del reino. Sí, ya les expliqué, es un código que va con el llamado de Dios en tu vida. Esto básicamente está tan metido en tu corazón, está tan adentro de tu vida y es tan importante el poder decodificarla. ¿Ok? En un momento voy a tratar de ayudarles en estos pasos. ¿Ok? Dice, antes de todo lo que quieres hacer, debes de decodificar la cultura que hay en tu corazón, ¿ok? Antes de cualquier cosa, antes de querer soñar, pensar que así va a ser, antes de todo, tienes que decodificar la cultura. No se puede plasmar solamente algo, una idea de lo que tú crees que debería de ser. O sea, ese sería un error muy grande, el que creamos que la cultura se puede copiar o se puede adquirir de algún lugar. Eso ya creo que la semana pasada, bueno, el mes pasado ya lo hemos visto. No se puede, no se puede copiar. El copiar no es suficiente, el copiar no se puede sostener. Estamos hablando de tener una identidad clara. Entonces, primero tienes que decodificar la cultura que hay en tu corazón. Y para eso, mi equipo en ese momento va a enviar un link. Sería bueno que lo copies, lo pongas en el portapapeles o que lo puedas poner en un Word para verlo después. Este link es algo que hicimos hace un tiempo atrás. Yo di un taller en Cultura Network que se llama Decodificando la Cultura. Este video lo puedes ver en otra oportunidad, pero te va a ayudar a poder decodificar la cultura que hay en tu corazón. Es más, a nosotros como Cultura Network, y no solamente nosotros, sino que estamos hablando de que hay un grupo de pastores, incluido también Omar Galván, que forma parte de mi equipo aquí en México. Entonces, podemos ayudarte a poder guiarte más en esta idea de cómo decodificar la cultura que Dios ha puesto en tu vida. Ya expliqué la semana pasada de que uno no puede decodificarse a sí mismo. ¿Mm? Porque uno cuando se codifica siempre está basado la lucha en el corazón entre lo que quieres con lo que tú eres. Y la cultura no se hace de lo que tú quieres, sino de lo que tú eres. Y para eso, a otra persona te tiene que ayudar. Les dije que el llamado en hebreo es grito desesperado en medio de un naufragio.
O sea, es algo que grita dentro de ti, pero el grito no está diseñado para que tú te escuches, sino para que te pueda escuchar las personas que están al otro lado, ¿verdad? Entonces, tenemos este, que hacer este ejercicio. Yo te recomiendo ver este video que mi equipo en ese momento ha enviado el link por el chat em, de este Zoom. En caso que no te haya llegado, puedes hablar con Omar Galván y él te puede pasar este link personalmente, ¿ok? Ok, entonces, antes de todo, lo que tienes que hacer es decodificar, ¿ok? Sin cultura, no hagas cambios. Ese es otro detalle. Todos los pastores queremos adoptar lo nuevo. Siempre, como nosotros estamos en revelación tras revelación, siempre queremos hacer los cambios detrás de una revelación. Pero no hagas cambios sin una cultura. O sea, no es porque tú creas que lo necesitas, que necesitas una cultura, ya te lanzas a hacer cambios y lo único que vas a hacer es malograr lo poco que realmente has podido construir acerca de cultura. Entonces, yo siempre recomiendo este detalle. No hagas cambios. Los cambios son un proceso y se inician de poco en poco. Lo que no hiciste en 20 años, no lo puedes hacer en 2 meses. O sea, lo que debiste haber hecho antes, no porque ahora creas que es necesario, vas a tener que hacer un cambio radical sin saber realmente la esencia de por qué vas a cambiar. ¿Ok? Si no te gusta la cultura de tu iglesia, ah, no solamente consiste en que tienes que cambiarla. Yo sé que si tú en este momento estás viendo y estás ya entendiendo la cultura, ya estás mirando tu iglesia con otros ojos. Y si probablemente no te gusta lo que ves, es porque no has estado haciendo lo que debiste estar haciendo con respecto a la cultura. Pero no puedes cambiarla de la noche a la mañana, ¿ok? Tienes que asumir la responsabilidad de todo lo que pasa en tu iglesia. Como los pastores somos el problema o la solución, somos los responsables y siempre fuimos responsables de la cultura. Antes de pensar en cambiar a otros, tienes que asumir tú la responsabilidad de lo que ha ocurrido en la iglesia. Esto es interesante también. Muchos pastores no están dispuestos a trabajar en convertirse en el modelo de la cultura. ¿Por qué? Porque ahora lamentablemente muchos pastores tienen el síndrome de superestrellas. Ahora el hecho de que salgan y que predican y que hacen esto y hacen el otro, ahora ya no quieren estar con las ovejas o ya no quieren trabajar duro para construir una cultura o convertirse en el modelo de la cultura. Ahora, si es la primera vez que me escuchas y no sabes nada de mí, yo tengo 23 años de ser pastor. Entonces, no es en que estoy juzgando la función y menos juzgándote a ti, sino que yo sé muy bien qué es eso. A veces ya con tantos años en esto, uno dice, pero ¿qué voy a aprender? ¿Pero por qué voy ahora a volver a hacer de nuevo todo? No, no tienes que volver a hacer de nuevo. Tienes que hacer lo que siempre debiste de haber hecho. Un pastor nunca debe dejar de oler a oveja. Nunca. Hay pastores que ya no huelen a oveja. Es más, si tienes amigos que son pastores y no huelen a oveja, sino que huelen a cualquier otra cosa, no están cumpliendo una función de pastor. El hecho de que ahora uno sienta que tiene que posicionarse por los años que tiene en el ministerio y que ahora delega todas las cosas porque ahora es un pastor más ocupado en otras cosas, eso lo que hace es en que mucha gente no pueda conocer la cultura. Es más, muchos somos buenos afuera, pero adentro no. Muchos somos buenos predicando, somos buenos predicadores,
Bueno, al menos deberíamos de predicar bien después de tantos años como pastor. Pero dentro, ¿cómo está tu iglesia? Si alguien fuera a tu iglesia y la viera, no te creería lo que predicas. ¿Mm? ¿No? Es más, he escuchado tantos que pueden dar hasta talleres de igle crecimiento, ¿no? Y están hablando a un montón de pastores, a cientos de pastores, y su iglesia es pequeña. ¿De qué hablan? O sea, ¿qué es eso? ¿No? El hecho de conocer un material, el hecho de tener una idea, no te hace a ti realmente alguien que pueda ser de influencia. Y disculpen que sea tan directo, pero creo que estamos aquí entre pastores, entonces aquí las cosas son como son. Dices, um, a veces los pastores solamente quieren delegar, ¿m? Y le quieres delegar la cultura a alguien más, porque tú no quieres asumir la responsabilidad de convertirte en un modelo de la cultura. Tú tienes que mostrar la cultura, tienes que trabajar la cultura, tienes que ponerte ahí por debajo de la cultura, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos todo el tiempo, ¿de qué? De ser el modelo y trabajar. Pero ya tengo muchos años trabajando en esto, bueno, pero no trabajaste cultura. Ahora vas a tener que trabajar cultura. Yo quiero dar un ejemplo, hace unos años atrás, mientras que me tomo un poco de café de Veracruz, entonces, uy, bola de oro, tiene Obed Herrera, Dios mío, eso es un nivel muy grande, Obed. Ay, ay, ay. Entonces, aquellos que no conocen a Obed, bueno, deberían conocerlo y visitar su casa. Él tiene una de esas cafeteras que solamente en Veracruz hay. No sé cómo así, oró, intercedió, pero tiene una de las mejores cafeteras de todo Poza Rica, así que tienen que buscarlo, ¿ok? Ah, perdóname, Obed, por hacerte el anuncio, ahora vas a tener un montón de pastores en tu casa. Entonces, lo que yo quiero que puedan ver es, a veces hay gente que quiere comprar la cultura. Una vez una persona me dijo, Ramón, he escuchado que tú estás enseñando acerca de cultura, he escuchado que estás hablando esto, diciendo esto, dime, ¿cuánto me cobras por establecer la cultura en mi iglesia? ¿Y qué pensamiento para más equivocado? Yo lo que le dije es, mira, yo puedo ayudarte a ti a tomarme un café contigo, 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés contigo, te puedo ayudar a decodificar la cultura que Dios ha puesto en tu corazón, te puedo ayudar en procesos, pero yo no puedo establecer la cultura en tu iglesia por ti. Entonces le dijo, güey, no es que yo viajo mucho, es que yo ando predicando por aquí, por allá, entonces básicamente se me hace difícil. Entonces, es más, si quieres, yo puedo organizar una reunión con mis líderes para que ellos sean lo que puedan tomarlo de todo lo que tú sabes para que ellos establezcan cultura. Yo le dije, no, es que estás equivocado. Si no estás dispuesto tú a convertirte en el modelo de la cultura, entonces esto no va a funcionar. Bueno, acabamos la conversación, el pastor nunca más me volvió a llamar y me enteré que después cerró, bueno, entregó su iglesia a alguien más porque él no podía ser el pastor. Entonces, quiero decir esto así fuertemente para todos los que estamos aquí. No vas a tener cultura si es que no lo trabajas, si es que no trabajas y si no te conviertes tú en el modelo de la cultura. Ya dije que no se puede comprar, no se puede adquirir, requiere trabajo. La cultura es ser leal al llamado de Dios en ti y representar su reino. Entonces, no es en que tú vas a hacer que otro trabaje lo que hay en tu corazón. Además, nadie va a poder mirar lo que hay en tu corazón. Entonces, cada cosa que tú delegues nunca va a funcionar porque no eres tú mismo haciéndolo. ¿Ok? La cultura te va a costar y será difícil de implementar. Mucha gente escucha el tema de cultura o mira el tema de cultura en otras iglesias y se emociona y dice, yo también quiero esto en mi iglesia.
Yo también quiero la cultura, quiero ser como Hillsong, quiero ser como esta iglesia, como la otra iglesia. Y sabes, esto les tomó tiempo, les costó la vida. Esto no funciona por solamente una simple inspiración y que sea Dios el que esté empujando todo esto. Sí, es Dios, pero estamos hablando de un trabajo de por medio. El trabajo de por medio es implementar una cultura, es poder mostrar el corazón y luego de esto que esto se convierta en una cultura que sea imparable. Nosotros simplemente a veces admiramos el fruto, mas no queremos el trabajo. Cuando tú probablemente empieces a establecer cultura, tendrás mucha resistencia y probablemente resistencia de tu propio equipo de liderazgo. ¿Mm? Entonces no es tan fácil, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que esto básicamente te va a llevar a comenzar toda una aventura, a una locura con respecto a poder construir la iglesia. Pues dice, pero ya tengo 10 años, pero ya tengo 20 años en la iglesia. Um, ¿Por qué necesito una cultura? ¿Por qué? Porque esta no es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. No debe oler a ti, debe oler a Él. Es más, a veces no solamente eh, que huela a ti, sino que a veces la iglesia huele a un montón de cosas. Porque hay un detalle que a veces no nos damos cuenta, y es que si tú no tomas el tiempo de implementar cultura, otros lo harán por ti. Y después nos frustramos y decimos, la gente no tiene mi corazón. Esta no es la iglesia que realmente siento que representa la cultura del reino. Y cuando tú empieces a establecer la iglesia, bueno, cuando empieces a establecer la cultura, te vas a dar cuenta de que vas a tener resistencia. ¿Por qué? Porque hay líderes que al final de cuentas no leen tu corazón. Es por eso que viene ese concepto. La cultura es lo que permites o no permites. Si tú no has tomado el tiempo de mostrar la cultura, de enseñar la cultura, de defender la cultura, la gente no sabrá a qué cultura pertenece. La gente no sabrá cuál es la esencia, el ADN. Dime, si es que tú no tomas cartas en el asunto en tu casa, a poner normas o poner algún tipo de parámetros, es como decir, en mi casa yo tengo 3 hijos. Tengo una niña de 1 año y 3 meses, ya tengo una niña de 9 años y tengo un niño de 6 años. Estos 2 mayores corren por toda la casa, ah, como si es que ellos estuviesen en una carrera todo el tiempo. Desde que mi hija empieza a caminar, hay algunos parámetros nuevos en mi casa. Está prohibido correr. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de atropellar a mi hijita pequeña. Entonces, yo he tenido que poner algunos parámetros para poder definir que en mi casa nadie corre. Todos caminamos. Nadie está corriendo. Entonces, es así como al comienzo se hace difícil porque ellos estaban acostumbrados a correr y corrían y corrían y corrían, pero ahora cada vez que corren ellos me miran y yo los miro y automáticamente bajan su velocidad y empiezan a caminar. ¿Por qué? Porque hay una nueva cultura que se está estableciendo en casa. Esta cultura es lo que yo decido que ocurra. El tema es que a veces no podemos establecer una cultura porque no sabes ni qué cultura representas. ¿Cómo vas a poder confrontar? ¿Cómo vas a poder hablar con alguien acerca de la cultura de la casa si tú ni sabes cuál es? O sea, esto es algo que a veces nosotros tenemos que primero, antes de poder establecer cultura, tenemos que saber cuál es la cultura, porque si no, ¿qué vas a establecer? ¿Qué vas a decir? Probablemente ya exista una cultura en tu iglesia y no te guste porque no representa tu casa. Si tú no tienes tiempo para definir la cultura, otras personas lo definirán por ti. Voy a dar un ejemplo.
Am, yo recuerdo hace muchos años que había una señora ya entrada en años en la iglesia donde yo estaba, y yo recuerdo de que ella siempre al finalizar la reunión, ella tenía otra reunión. ¿Dónde? En el patio. Había un patio, había una cafetería y ella se reunía con 20, con 30 mujeres más o menos de la misma edad de ella. Entonces, al principio es interesante esta señora, qué tal convocatoria que tiene, ¿no? Y después ella empezaba a sacar su Biblia y enseñar cosas, y luego la gente empezó a seguirla, tanto así que ella decidió que ya no iba a entrar a las reuniones, ya no iba a entrar a los servicios, sino se iba a quedar afuera a esperar a la gente para ahí afuera hablarles. ¿Mm? Entonces, al final hacía otra reunión y no entraba al servicio. Es más, ella empezó a criticar y a cuestionar lo que se hacía dentro de la reunión para que la gente se quede en su reunión afuera. Oh, y recuerdo una vez, yo, siendo pastor, un día salí abrazado con mi esposa de la reunión de la iglesia, ¿no? Es más, ella cariñosamente me dio un beso en la boca para despedirse de mí, o quién sabe, no recuerdo el momento. Y esta señora vino y me confrontó y me dijo cómo era posible que le diera un beso en la boca a mi esposa. Y yo le dije, creo que ha llegado el tiempo de conversar. Creo que ha llegado el tiempo de que hablemos un momento, porque aquí en esta casa hay un pastor. Y yo no sé qué estás haciendo allá afuera, pero lo único que yo sé es que esta casa tiene una cultura. Y si tú no entras a la iglesia, tú no entras a la reunión, entonces estamos hablando de que tú estás trayendo algo que no representa esta casa. Por no decirle que estaba trayendo fuego extraño. Entonces, básicamente, lo que yo traté de explicarle y decirle era en que las cosas no estaban, o sea, que uno no podía ser una familia dentro de la familia. Bueno, por supuesto, lo que ocurrió es que esta mujer se molestó, se resintió, se fue a la iglesia, se fueron estas 20, 30 personas que estaban con ella, y qué bueno por ello. Me di cuenta que si yo no tomaba cartas en el asunto para establecer la cultura, alguien más lo iba a hacer por mí. ¿Mm? Si yo no era claro en establecer la cultura, alguien más iba a establecer la cultura. Entonces tenemos que entender eso. Probablemente ya tienes una cultura en tu iglesia y tú no la estableciste. ¡Au! Y es por eso que sientes tanta frustración dentro de ti, porque la gente hace lo que quiere. Es más, te mueve a ti y te invita a sus reuniones. Y tú eres prácticamente el que va a sus reuniones para acreditar lo que ellos hacen. Y no, ellos representan a la casa y no representan a la cultura del reino. Entonces te frustras porque dices, acabo de venir de una reunión que yo no sé qué es. Acabo de venir de una reunión donde me invitaron a predicar y Juanita o Luis o quien sea está haciendo esto y el otro y yo no sé por qué lo están haciendo, quién les dijo que tienen que hacerlo. Y ¿sabes? Es tan fuerte que simplemente demuestra que no has tomado tiempo en establecer la cultura. Todo ocurre porque como pastores no hemos dado claridad de las cosas. O sea, nosotros somos el responsable de dar a conocer el corazón, de dar a conocer la cultura del reino. Somos los responsables. No hay nadie más. No le puedes echar la responsabilidad a alguien más. Siempre tú eres el responsable de lo que ocurre. Si tú no has definido la cultura de la casa, entonces vas a tener siempre una familia dentro de una familia y vas a tener un problema. A veces
nosotros, por no definir la cultura de la casa, no hemos escogido a los líderes de acuerdo al corazón de la casa, sino has escogido líderes por amistad, por dones, por confianza, por años. Pero eso no define que tengan el corazón y el ADN de la casa. Yo conozco muchas personas que pueden estar años ahí y son fieles, pero no sabes a qué les son fieles. A veces los líderes se representan a ellos mismos y no representan a la casa. Tienen la necesidad de enseñar, tienen la necesidad de predicar para ellos sentirse bien, como esta hermana que enseñaba y predicaba para sentirse bien ella, diciendo que estaba edificando a otras. ¿Mm? Entonces, a veces no hemos escogido a esos líderes, a veces los hemos escogido por frutos. Creo que la última vez que hablamos les dije que a veces nosotros vemos fruto y decimos, ok, ahí está Dios, pero quiero decirte que todo lo que crece no es bueno. No todo lo que crece es bueno. A veces crecen cosas malas, pero nunca te vas a dar cuenta hasta que no tengas una cultura definida. Cuando tú has escogido a alguien que no tiene la cultura de la casa, nunca podrás decirle o pedirle que representen la cultura. ¿Por qué? Porque no fueron escogidos por esos parámetros. Entonces, al final es como que estás sin brazos, no puedes hacer nada porque los propios líderes que tú has escogido no te representan, no representan la casa. ¿Mm? Por eso que no puedes pedirles nada, no puedes decirles que representen algo que ellos no son. Ese es lo hermoso de la cultura. La cultura primero te va a dar un rayos X, una radiografía de lo que está pasando. Probablemente te des cuenta de algunas cosas que nunca debieron ocurrir en tu iglesia y esto va a ocasionar una pequeña frustración que no debería implicar que decidas cambiarlo todo del día a la noche, sino es decir, ok, todo esto fue responsabilidad mía, voy a empezar a construir una cultura, voy a empezar a construir la cultura del reino en la iglesia. Si tú no tienes una cultura, tus líderes van a ser muchas culturas. Y si tú no has definido, o sea, lo que esperas de ellos, vas a tener muchos problemas. Yo no sé si tú eres de la vieja escuela, igual que yo. ¿Cómo se escogen los líderes? A veces yo digo, ok, Juanita, tú te vas a hacer cargo del ministerio de intercesión. Y Juanita, ya, ¿y qué voy a hacer? No lo sé, pero levántalo, ¿no? O sea, la tiramos a la piscina, ¿no? O sea, agarramos y le empujamos, lánzate. Tú encárgate de los anfitriones, tú encárgate de esto, tú encárgate de los jóvenes, porque lo único que buscamos son soluciones y buscamos personas a que nos solucionen los problemas que tenemos en la iglesia. Y nunca le definimos lo que esperamos de ellos. Nunca le definimos nuestras expectativas. ¿Mm? Solamente los lanzamos a la piscina y, ¿sabes? Somos a veces, los pastores, algunas veces muy crueles. Porque si es que esta persona no funciona en esa área, simplemente la sacas y pones a otra persona con el mismo parámetro. No le dices lo que esperas de ellos, ni le dices qué es lo que tienen que hacer, solamente le terminas diciendo, háganlo. ¿Tú sabes cuál es lo peor? Que funcione. ¿Por qué? Porque si que funciona, ellos no lo hicieron de acuerdo a tu corazón, no lo hicieron de acuerdo a la cultura, sino lo hicieron de acuerdo a ellos mismos.
a su propia capacidad de liderazgo. ¿Y sabes qué eso significa? Eso significa de que se ha creado una nueva cultura en tu iglesia. Sí. Si tú no sabes cómo comunicar la cultura, siempre vas a tener problemas. A veces, tus propios líderes te van a resistir. ¿Y por qué te van a resistir? Porque ellos han hecho su propio reino sin tu ayuda. Han hecho una familia dentro de la familia. ¿Por qué? Porque sacaron adelante las cosas a como ellos creían. ¿Mm? Son detalles que no podemos dejar por alto. Sin cultura hay división sin mala intención. Y una casa dividida jamás prosperará. ¿Por qué no creces? Porque tu casa está dividida. Porque no hay una cultura. Porque todo el mundo hace lo que quiere, pero por supuesto te aman, tú eres el pastor. No es una división frontal. No es una división donde alguien te quiera dividir la iglesia. Es más, probablemente ellos no quieren dividir la iglesia, pero no quieren que te metas en sus cosas. Es más, tú probablemente haces una reunión el día domingo o no sé, y la gente prefiere ir más a la reunión de su líder que ir a tu propia reunión. Eso es una división. Eso significa que no tomaste el tiempo de construir una casa. Simplemente dejaste que las cosas sucedieran. Es el ejemplo que yo les di de correr. Pasamos por alto detalles que después en el tiempo son consecuencias que no nos gustan. Son dolores en la vida que nos frustran. Y que en nuestra mente decimos, no entiendo, si yo hice todo, si yo me sacrifiqué, si yo les estoy dando todo, si yo les predico, si yo les enseño, si yo hago esto y el otro, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no tienen mi corazón? Porque nunca tomaste el tiempo en trabajar la cultura, ¿verdad? Es algo que tenemos que darnos cuenta de estos detalles. La cultura no es una estrategia. La cultura es una identidad, es una esencia, es el ADN que caracteriza a tu iglesia. Si no has tomado tiempo en hacerlo, en definirla, alguien más la definirá por ti. Y cuando la defina, hará una división sin mala intención. ¿Mm? Una cultura sana siempre crece, se reproduce y trae unidad de verdad. No da espacio a la división, porque todos representan una misma casa, todos representan una misma familia, se reproduce, trae unidad, sin tener que decir, tenemos que estar unidos. No, la cultura trae unidad sin tener que estar diciendo que haya unidad. No da espacio a división. Y es más, la cultura silencia, y vamos a decir, mata toda división que pueda haber en tu iglesia. ¿Por qué? Porque todos representan una casa, todos representan una familia. Es como decir, aquí está Obed. Si es que Juanito fuera a la casa de Obed, Juanito es una persona desconocida, llega a la casa de Obed y empieza a hablar de Obed, que Obed es un tal por cual, que es así, que es allá, que es aquí. Yo conozco su familia, conozco a su esposa, conozco a sus hijos. ¿Tú crees que su hijo mayor no le iría a este señor que ha ido a la casa de Obed sin permiso, sin autorización y sentarse
en el mueble preferido de Obed y tomarse un café en su cafetera y que empiece a hablar mal de él, ¿tú crees que su hijo no le diría, usted señor, qué autoridad tiene? Salga de mi casa, usted no es nadie para decirle nada a mi papá. ¿Por qué? Porque es una casa. Y cuando es una casa, no hay espacio para alguien que venga desde afuera a querer hablar algo. Y automáticamente, cuando hay una cultura, hay unidad. Y cualquiera que quiera representar o decir algo que no está correcto, siempre las personas que están al lado le van a decir, oye, creo que esta no es tu casa. Creo que te estás equivocando de lugar. Creo que deberías de buscar otra iglesia. Así de sencillo. No hay espacio para división cuando hay una iglesia con cultura. Ahora sí, con todo este contexto que le acabo de decir, voy a ir rápido para comunicar la cultura, ¿ok? Nunca, nunca, pero nunca comuniques la cultura como un cambio. Cuando te toque comunicar la cultura, jamás la comuniques como un cambio. No sé cuántos minutos me queda, pero por ahí voy a sacar mi teléfono que anda por acá para no pasarme del tiempo. No sé si me están escribiendo, creo que no. Ok. Dice así, nunca comuniques la cultura como un cambio. ¿Por qué? La gente tiene resistencia a los cambios. ¿Mm? La mejor manera de comunicar es decir, esto es lo que somos. Yo sé, en la mente pentecostal, en la mente como la nuestra, solamente lo único que queremos hacer es imponer. ¿Mm? Entonces decimos, cambios. Vamos a cambiar todo en la iglesia, creyendo que eso nos da autoridad. Pero en realidad lo único que hace es que te quita toda la oportunidad de poder hacer algo realmente bueno. Porque se instala esta idea de cambio y la gente le tiene miedo, terror al cambio. Y su reacción primaria siempre va a ser resistir al cambio. Si tú como pastor quieres ser resistido, entonces vas a anunciar cambios. ¿Mm? Pero si realmente quieres que la gente pueda aprender, vas a decir, esto es lo que somos como casa, como iglesia. Hay niveles de comunicación, ¿ok? Primero, ahí están mis puntos suspensivos, decodifica. Ya tienes ahí todo. Si ya tienes la cultura, al menos en papel, ya está decodificado, ya lo tienes. No significa que el hecho que ya lo tengas en papel significa que toda tu iglesia ya lo va a tener al día siguiente. Eso no va a pasar. Asegúrate que sea fácil, simple y reproducible. La cultura debe ser fácil, simple y reproducible. ¿Por qué? Porque la cultura tiene que ser algo tan simple, algo tan básico, pero que produzca tanta identidad. Entonces, cuando decodifiques, no decodifiques algo súper espiritual y súper complicado de poder anunciar, de poder hacer entender. La cultura debe ser fácil de entender para una persona nueva que llega a la iglesia. No pongas el objetivo principal, poner a alguien ya con años en la iglesia para explicarle, ¿no? ¿La cultura cuál es? Una cultura de fuego apasionado por el Señor, ¿no? ¿Sabes? La gente nueva no va a entender eso. ¿Mm? Nuestra iglesia tiene que estar enfocada siempre en el perdido. Y ahí viene otro tema, un montón de ideas que en algún momento creo que daré un taller acerca de supuestos con respecto a la iglesia,
con respecto al mensaje, con respecto a la comunidad y con respecto a la cultura. Porque no solamente nos equivocamos en la cultura, sino que también nos equivocamos en supuestos con respecto a la iglesia, que hemos dado por supuestos. Supuestos con el mensaje, supuestos con la comunidad y por supuesto, supuestos con la cultura. Diseña la cultura para que sea fácil de entender para una persona nueva. Fácil de entender. Los puntos de la cultura que no sean religiosos o que te requiera dar mucha explicación, ¿no? La cultura debe ser simple, no solamente fácil, y si te das cuenta, volví a repetir toda la frase, simple de aplicar para una persona nueva que llega a la iglesia. ¿Mm? No solamente de entender, sino ahora de aplicar. Que sea algo tan simple que se me haga fácil de ponerlo en la acción. Que sea una cultura tan fácil de que hoy día mismo ya puedo ser parte de la cultura. Tenemos que ser claros en los siguientes pasos. Y creo que ahí es el error más grave de toda la iglesia. No hay claridad. Cuando una persona nueva llega a tu iglesia, ¿cuál es el siguiente paso? La gran mayoría de iglesias no tienen claro cuál es el siguiente paso. Y cuando la gente no tiene claro el siguiente paso, no sabe a dónde ir. ¿Mm? Así de simple. ¿Tú crees que todo tiene que ver nada más con el predicar, con el enseñar? No, no, no. Todo tiene que ver con la comunidad. Y para que se cree una comunidad, debes de tener los pasos claros. ¿Mm? Que sea reproducible, que se haga natural aplicar en la vida y que sea fácil de contagiar. ¿Mm? Esa es la parte que me comí aquí en esta diapositiva. Que sea fácil de contagiar. Como el COVID. Respiras, exhalas y ya contagiaste a alguien. Así de simple. O sea, que sea tan fácil de reproducir que puedas invitar a alguien nuevo y que esta persona nueva diga, wow, qué increíble es la iglesia. Yo no pensé que era así. Y automáticamente le dice a su amigo, tú tampoco no deberías de perderte lo que está pasando. Fácil, simple, reproducible, contagiable, así. Les dije que iba a ocasionar trabajo. ¿Mm? Eso no ocurre solo. Que la cultura de la iglesia se haga su cultura. ¿Quién dice que solamente debe haber una cultura en el contexto de reunión de domingo? No, la cultura se hace la cultura de uno. Se hace la cultura tan clara y te la llevas a tu casa, a tu trabajo. Esos principios se quedan clavados en el corazón. Así debe ser la cultura. Que haga florecer su vida, su negocio, su familia. Pasos. Paso número 1. Para comunicar la cultura, tienes que reunirte con tu equipo más cercano. Tienes que compartir la cultura con tu equipo más cercano de lo que estás convencido que están contigo. No de los que están contigo, sino de los que estás convencido de que tienen el corazón de la casa. ¿Por qué? Porque si invitas a todos, vas a tener problemas porque muchos no van a estar contentos contigo. Así es simple. Tener reuniones de cultura con ellos una vez, digamos, pues una vez a la semana, aproximadamente de 4 a 6 meses. 11 horas. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que puedas agarrar
tener una reunión de ADN donde puedas abrir tu corazón, agarrar los puntos de la cultura y mostrarles a ellos de una manera práctica la cultura. Es ahí donde te vas a dar cuenta quiénes están contigo y quiénes no. Tienes que saber que va a haber resistencia, pero tienes que hacerlo en este grupo, en que supuestamente tienen tu corazón. No lo hagas a la iglesia, no lo prediques, no lo enseñes todavía. Tienes que tener claridad con respecto a tu cultura. Tienes que tener los puntos de tu cultura, crear frases para que sean fácil de aprender tu cultura, versículos que sean fáciles de leer y de poder apropiarse. Pero cuando tú lo hagas con tu equipo más cercano, vas a darte cuenta que vas a tener resistencia. No me gusta, va a decir alguno. No, esto no es de Dios. Hasta posiblemente alguien te pregunta, ah, ¿y usted le ha consultado al Espíritu Santo? ¿No? Debes tener paciencia y dar espacio a dudas. Por eso que dije 4 a 6 meses. Debes de tener paciencia y dar espacio a dudas. Hay 3 tipos de personas que debes de considerar. Los que están contigo. Amén. Todo será fácil con ellos. Con ellos no te preocupes de nada, solamente pues abre el corazón y ellos van a decir, amén, pastor, aquí estoy, hasta los confines del mundo. Los que tienen dudas. ¿Mm? Los pastores le tenemos miedo a los que tienen dudas, porque crees que están en tu contra. Y sabes, esa es una idea muy equivocada. El hecho que tú tengas temores e inseguridades en tu vida hace que a veces presumas o asumas que la gente que tiene dudas es gente que está en tu contra, y eso no es verdad. A las personas que tienen dudas, tú deberías dar más claridad, pero no hacerlo público, sino hacerlo personalmente. Oh. Si hay alguien que tiene dudas, reúnelo, llámalo, invítalo a tomar un café, a él, a su esposa, tú con tu esposa, y dale claridad. Y te vas a dar cuenta que de poco en poco él va a entender. Tu público número 3, los que no están contigo. No me parece lo que el pastor está haciendo. Cambiar las cosas. Este es mi ministerio. Mi ministerio, es mi reino. A mí me costó hacer esto. No me parece lo que está haciendo el pastor. Eso es totalmente arbitrario, diabólico, satánico. Conozco personas que aún terminan diciendo que, hablando mal del pastor, hablando mal de un montón de cosas, solamente refleja lo que realmente hay. Consejo, ser paciente, dar gracia. Mira esto, ser paciente. Lo que no hiciste en 20 años no se puede hacer en 2 meses. Ser paciente. Dar gracia, no dar gracias. Dar gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. La gente tiene el derecho de sentirse así, porque tú nunca les diste identidad y cultura del reino. Así que el responsable de todo esto eres tú. No seamos pastores pentecostales así súper ortodoxos y agarremos y pongamos una línea en el suelo. Los que están conmigo aquí, los que no están conmigo están rebeldes, ¿no? No, pues, no, así no funciona. Todo es tu culpa. Tú debiste haber hecho cultura. Tú debiste haber dado a conocer tu corazón. Tú debiste haber implementado cultura, no otros.
Así que lo que pasó no es responsabilidad de nadie más que solamente tuya. Y si algunos desean irse, siempre y siempre tienes que bendecirlos. Es más, a estar dispuesto a hacer una carta o hacer una llamada o ir a hablar con algún pastor hablando bien de esta persona para que se vaya a su iglesia. Mucha gente dice, pero pastor, ¿qué significa? ¿Que yo voy a votar a las personas? No, no, no tienes que hacerlo. Cuando empieces a establecer cultura, la gente se va a dar cuenta de que esta no es su cultura. Pero eso no es no tener amor por la gente, no, eso es tenerle amor a la gente. ¿Por qué? Porque estás haciendo que él no pierda tiempo y que no esté en un lugar donde no quiere estar. Así de simple, eso es amor. Tú nunca vas a tener, es más, yo te recomendaría, jamás despidas a alguien o eches fuera o votes a alguien de la iglesia por no tener la cultura. Es un arma de doble filo, es una arma equivocada. Eso no es la cultura. Si la gente decide ya no continuar, que sea por ellos mismos y tú siempre los tienes que bendecir. Ahora yo sé, los mexicanos son de irse sin despedirse. Soy peruano y ya lo sé en carne propia, ya lo viví. Los mexicanos son las personas más amables de la tierra, pero lamentablemente también son los más sentidos. Y cuando se van, no se despiden. Está bien. Igual bendícelos. ¿Ok? Igual bendícelos. Paso número 2, prepara un material. Una vez que ya hayas consolidado tu equipo de 4 a 6 meses y ya tengas a un equipo claro y consolidado con la cultura, prepara un material. En mi caso, este es el material que yo utilizo en mi iglesia y varias iglesias en el mundo lo utilizan, como la iglesia Church in the Highlands, como la iglesia Más Vida aquí en México y un montón de iglesias en el mundo entero utilizan esta modalidad. Son 4 pasos. Son 4 semanas y en 4 semanas ya tienes lo básico, incluido la cultura, comunicada, transmitida de una manera simple, de una manera fácil y reproducible. ¿Ok? Prepara un material para personas nuevas y para toda la iglesia. O sea, un solo material para todos. Yo te recomendaría que todos pasen por, eh, por crecer. Es más, podrías dar una clase general en vez del servicio del día domingo y poder dar las clases ahí nada más. Yo aquí tengo un modelo, mi equipo les va a pasar el PDF y ustedes pueden verlo, cómo son estos pasos muy simples. Acuérdate, para personas nuevas, pero enfocado para toda la iglesia, para que la gente sepa cuáles son los siguientes pasos. Que toda la iglesia lo pueda llevar para que todos tengan claridad. ¿Ok? Tienes que definir los siguientes pasos. Yo tengo aquí los 4 pasos, eh, pero solamente quiero que entiendas, define bien los siguientes pasos. En ese curso tienes que, en este curso tiene que estar clara la cultura. ¿Ok? Estos puntos de la cultura, amor por la gente, vidas apasionadas, generosidad, lo que se decodifique de tu corazón, ¿ok? Y tiene que estar definido de una manera simple. Yo te diría siempre, los puntos de la cultura claros, fáciles, y tienes que darle un pequeño, vamos a decir, un pequeño resumen de lo que es, que no supere 2 líneas, que sea muy fácil. Y luego encontrar una frase, como decirte,
hay iglesias que tienen en su cultura, digamos, gracia audaz, ¿no? Y que es un punto de la cultura. Entonces, puedes poner, prefiero equivocarme en gracia que equivocarme en juicio. O sea, esas frases se quedan grabadas en el corazón de la gente. Entonces, para que puedas hacer tu manual, tienes que tener los puntos de la cultura, un resumen de lo que es esa cultura, la frase de esa cultura y un versículo de esa cultura. Entonces, es fácil, simple, ¿ok? Paso número 3. Una vez que ya tengas esto y toda la iglesia haya pasado, prepara una serie de enseñanzas sobre la cultura. Tómate una semana por cada punto de la cultura. Si son 4, digamos, por cada semana, un punto. Si son 6, que sean 6 semanas. Entonces, así la iglesia va a recibir de ti, que eres el pastor principal de tu corazón, va a conocer la cultura de la casa. Acuérdate, no se comunica como un cambio, esto es lo que somos. ¿Mm? Y con esto acabo. Creo que me he pasado un poco de tiempo. No sé si es eso verdad, si es verdad, lo siento, pero creo que era importante esto. Quiero solamente marcar el paso 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, que son sumamente importantes. Paciencia, mucha paciencia. Esos son los pasos importantísimos para que esto funcione. ¿Mm? Así que creo que esto el día de hoy va a traer algo nuevo a tu corazón. Saber que no es fácil, saber que toma un proceso, saber de que mucha gente va a tener muchas dudas, saber de que esto va a sanar a la iglesia. Esto va a sanar a la iglesia. Porque aquellos que te aman y estén contigo no saben qué hacer, pero una vez que tú les digas qué hacer y qué representa la cultura, se van a apasionar como nunca, igual que tú. Aquellos que tienen dudas, sus dudas van a ser contestadas y van a convertirse en apasionados por Dios, por su casa. Y aquellos que no están contigo tendrán la oportunidad de tener claridad, de poder buscar otro lugar donde congregar. Así de simple, así de sencillo. Así que, amigos, eso es lo que quería compartirles. En ese momento vamos a entrar al tiempo de preguntas y si tienen alguna pregunta, yo feliz de poder contestarles. ¿Qué tal, familia? Tremendo, Ramón. Muchas gracias por compartir con nosotros esta, esta parte de comunicar la cultura. Y de verdad que hay cosas que me han volado la cabeza. Sin duda, recordar lo que ya nos habías compartido la semana pasada, la cultura empieza con nosotros, ¿verdad? Y lo primero es revelar que Dios nos ayude y también con la ayuda del equipo de Cultura Network a decodificar esa cultura. Tenemos varias preguntas y queremos aprovechar el tiempo para hacerlo. Una de las preguntas que se nos hizo es, ¿la cultura en una iglesia es similar a la misión, visión de una empresa, así como las metas, planes y métodos? Creo que sí lo dijiste, pero si puedes, por favor, ayudarnos a responder esa No, no, parte. para nada. La cultura es la identidad. La visión no te da identidad. La misión no te da identidad y las estrategias no te dan identidad. ¿Se acuerdan que les dije que a veces que hemos pasado a algo por alto? Sí, la Así es. cultura. La- entonces, no es que la visión esté mal, no es que la misión esté mal, no es que la estrategia esté mal, pero la visión tiene que responder a la cultura. La misión tiene que responder a la cultura. Las estrategias responden a la cultura, a la identidad que nosotros no hemos considerado representar. Si nosotros somos pastores, representamos una cultura, la cultura del rey.
de aquel que nos llamó, de aquel que nos escogió. No es solamente poner los parámetros empresariales, que la iglesia lo toma y yo no lo satanizo tampoco. Pero si es que no hay cultura, de nada vale todo lo que digas porque no va a trascender, no va a Eh, trascender. Creo que esta, sí, así acertadamente, Ramón, creo que esta va relacionada con otra pregunta o un comentario que se hizo. ¿Cómo desarrollar, el comentario era que tenemos una cultura como iglesia de Dios, por ejemplo, como denominación? Entonces, ¿cómo desarrollo mi cultura y mantengo la cultura de la denominación? Correcto, yo tengo una opinión para eso, pero quiero escucharte primero. Wow. Es que dependiendo de cada denominación, dependiendo de cada denominación, es más, si es que ustedes tienen definido sus valores, su cultura, qué bueno, porque ese es un gran comienzo. Pero Así si es. no tienen definida una cultura, entonces básicamente la denominación te está dando libertad para hacerlo. Entonces, es, es ahí donde esto funciona lindo, porque hay denominaciones que simplemente ellos están ahí pa- para cuidar, para estar ahí presentes, pero no te delimitan o no están controlando el qué vas a hacer o, qué, o cómo vas a moverte. Entonces, Sí, depende de cada denominación. Entonces, he tenido la oportunidad de conocer muchas denominaciones en mi país y fuera de mi país. Entonces, creo que esto serviría mucho porque si es que hay una línea, simplemente es agarrar esa línea, um, pero es una línea organizacional, no es una línea de lo que tú representas como cultura del reino. sí, Entonces, eso es lo bonito. Y así sabes, es. como casi nadie trabaja cultura, como casi nadie entiende cultura, el que está entendiendo probablemente de una manera muy personal seas tú. Entonces, no hay nada escrito sobre esto. Así es. Fíjate que yo tomaba mis notas mientras te escuchaba y recordaba algo que de hecho dijiste en la vez anterior. Visión, misión, programas, organización no son cultura. No. Correcto. Yo incluso puse doctrina. Doctrina no es cultura, pues. O sea, hay parte, la doctrina tiene un lugar en la cultura como una base bíblica de la que partimos, pero no es la cultura. Entonces, por ejemplo, nosotros como Iglesia de Dios, denominación, tenemos una visión, tenemos misión, tenemos áreas, tenemos ejes, tenemos ministerios, pero acá estamos hablando de la cultura y la cultura trasciende eso, pues, o sea, la cultura está más allá de eso y lo interesante es que ni nuestra visión, ni nuestra misión, ni nuestra doctrina, ni nuestros programas, ni nuestra organización, o hablo de la manera de la organizacional, de territorio, distrito, como estamos organizados, nada de eso va a poder hacer crecer a la iglesia ni sostenerla si no tenemos primero una cultura sana. Y lo hemos vivido como iglesia, o sea, ahora que tú hablabas de este tema de no hemos comunicado la visión, qué tremendo, de verdad, que hemos tenido y hemos perdido, hablo como pastor, hemos perdido gente que creemos no ha trabajado con nosotros o no ha cumplido nuestras expectativas, pero nunca le dijimos cuáles eran nuestras expectativas o qué esperábamos de ellos, ni los ayudamos. Y eso es terrible, porque ciertamente, y de entre todas las frases, esta y digo esto para ir a la siguiente pregunta, hemos generado una división sin intención. Y la otra pregunta es, y quiero por favor que la respondas con todo, duro y a la cabeza, al pecho, al corazón. ¿La cultura se impone o se propone? Es una de las preguntas que está ahí. Adelante, por favor. No, la cultura se define. O sea, no es tanto tiene que ver con proponer, porque no es una invitación, Así es, ni tampoco se impone, así es. sino se define. Y aquel que se sienta parte de tu cultura, de la cultura que Dios puso en tu corazón, se va a sumar a lo que tú defines. Entonces, lo que tú defines es lo que la gente va a sumarse.
pero simplemente es algo que ellos lo hacen porque sienten ese lugar como casa, como familia. Hay algunas cosas que a veces los pastores no entienden y las ovejas no entienden. Dios fue el que llamó al pastor. Dios lo llamó y el pastor fue llamado a abrir una iglesia. Esa iglesia no es su iglesia, es la iglesia de él, es la iglesia de Jesús. ¿Y qué es la iglesia? Es el terreno, el lugar donde la gente encuentra salvación, propósito, significado. Por eso que dije que había muchos supuestos de lo que es la iglesia. Entonces, Dios te llama a ti como pastor a poder poner la iglesia. Así Es su es. iglesia. No es tu iglesia, es su iglesia. Son sus preferencias, no son tus preferencias. Entonces, de repente la gente llega a esa iglesia. ¿Por qué? Porque Dios, aquel que da la semilla, la planta en una buena tierra. Así es. Entonces, en el Así es. propósito todo está de acuerdo, todo está alineado. Y es esta gente que es plantada en un lugar sano, que va a florecer como una palmera. El Salmo 92 dice, plantados en la casa del Señor, tu vida florecerá como la palmera. Entonces, es su casa, es la casa del Señor, pero tú respondiste al llamado. Así es. Si tú no defines la comunidad, va a haber un gran problema cuando la semilla caiga y no esté representada la cultura del reino. No va a crecer, no va a haber vida, no va a florecer. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de representar la cultura del reino. Cultura del reino. Así es. Entonces, no se impone, uno define la cultura del reino y la semilla es plantada y florece en ese lugar. Creo que algo que va muy ligado a esto, Ramón, que lo has mencionado ya varias veces, y es que el definir la cultura tiene que ver con encontrar nosotros lo que Dios ha puesto específicamente en nosotros. Eso nos convierte en auténticos y todo lo auténtico es atractivo y valioso. Pues entonces, cuando nosotros como pastores, como líderes, caminamos no fingiendo lo que no soy, sino mostrándome como realmente soy, lo que Dios ha puesto en mí, la manera como Dios me ha llamado a servirle en su iglesia, en su obra. Entonces, puedo inspirar a otros a alinearse, a seguir esta, y no tengo que proponerla, ni tengo que imponerla, sino que la gente dice, esto es bueno y lo sigo, ¿no? La Ahora, última, la última. Dale, dale. hay que tener cuidado con ese detalle nada más. No es lo que tú quieres, Así es. porque ahí viene el error. Porque por querer definir algo, entonces defines lo que tú quieres, pero solamente puedes reproducir lo que tú eres, Eres. no lo que tú quieres. Mucha gente dice, ok, voy a definir mi cultura, y ellos mismos se quieren autodefinir y dicen cosas que no están acordes a lo que tú eres. Entonces la gente nunca va a tener identidad. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo hacer algo que tú no eres. Uh, Entonces nunca te vas a convertir en el modelo que la gente necesita porque lo que tú quieres no está acorde a quien tú eres. Entonces nunca va a haber un modelo y nunca va a poder funcionar. Entonces no nos equivoquemos creyendo de que solamente por definir una cultura ya la cosa va a funcionar. No, así no es es. definir una cultura, es poder realmente definir la cultura de lo que Dios puso en tu corazón, pero no de lo que tú quieres, sino de lo que tú eres, porque, digamos, yo quiero un montón de cosas que no soy. Así es. Todos. Entonces, mi familia aprende de quién soy, no de lo que yo quiero. Así es. Wow, sí, eso está tremendo. Ok, la última, sé que estamos sobre tiempo, pero esta está muy buena. Y en un contexto como como el nuestro de Iglesia de Dios, dice, antes de elegir de levantarse, dice aquí, levantar o elegir un líder, deberíamos esperar a que la persona dé frutos que representen nuestra cultura
¿O cómo le hacemos, cómo podemos medir que ya un líder es representante de la cultura que yo tengo, ¿verdad? Sí, ¿Cómo lo manejan eso? es que primero, lo primero que tienes que hacer es tener una cultura. La cultura llama sola a las cosas. Tú vas a poder agarrar y saber quién tiene la cultura porque la tienes primero. Sí, Entonces, tú vas a escoger a un líder de acuerdo a la cultura. No es que el líder, mira esta frase que una vez mi pastor dijo acerca le preguntó a John Maxwell, um, eh, ¿cómo hago para formar líderes? Y él le dijo, yo no pierdo mi tiempo en formarlos. El gurú de liderazgo diciendo que no pierde el tiempo formando líderes. Yo los busco ya formar. busco y escojo, no los formo. Pero ¿cómo los buscas y cómo los escoges? De acuerdo a mi cultura. Entonces, tú eres aquel que tiene que tener la capacidad de escoger de acuerdo a tu cultura. Ahora, ¿y qué pasa si mi iglesia es nueva y no tengo de qué escoger? Bueno, esto es algo que una vez me lo dijo un pastor amigo mío, un australiano. Él me dijo, hay gente que va a formar parte de la construcción y hay gente que solamente van a hacer los andamios. Y sabes, tienes que saber de que hay personas que van a servir por un tiempo y luego se van a ir. Pero el hecho que se vayan no significa que no puedas darles una área donde ellos puedan realizarse por un tiempo, porque van a formar parte de los andamios que ayuden a la construcción. Entonces, Wow. mientras más andamios tienes, tu construcción va a ser mucho más estable. Pero solamente los líderes son aquellos que te representan. Así. Y los que te representan forman parte de la construcción, del hormigón, de las columnas, los que tienen tu corazón. No hagas líderes de andamios que solamente van a estar un tiempo y tú sabes que solamente van a estar un tiempo. Si ya tienes años como pastor, tú sabes quién solamente va a estar un tiempo contigo y quién sí se va a quedar contigo para siempre. Así es, wow, pues estamos ya, esta fue la última. Aquí yo puse una frase en lo que estabas diciendo, entonces el error en la elección de los líderes está ligada más bien a nuestra falta de definición de cultura, Ya. porque elegimos solamente, o sea, Dios ya nos provee en la iglesia, que sea la que tengamos, nos debe haber provisto, porque es su iglesia, debe haber provisto para las necesidades, pero nosotros no podemos identificar quién va en qué lugar, porque no tenemos definido la cultura, pues entonces se complica. Excelente, Ramón. Maravilloso tiempo, ha estado muy, fuerte la dinámica acá, en el chat y en el chat que tenemos de pastores. Aquí hay un comentario, dice, la cultura trasciende a través de nuestro ejemplo, ¿verdad? Y y pues es un desafío para nosotros empezar por nosotros mismos, modelar esa cultura, ¿verdad? Si queremos una cultura de excelencia, por ejemplo, de puntualidad, que la gente se prepare para las cosas que hace y todo, pues ese es el modelo que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, qué maravilloso esto de yo soy responsable de lo que ocurre en mi iglesia. Alguien, un pastor agregó aquí en el chat, creo que muy acertadamente, agregó, y también de lo que no ha ocurrido, ¿verdad? Porque si no ha crecido la iglesia, también soy responsable de eso, ¿verdad? Ramón, pues gracias, gracias a todo el equipo. Esperamos pronto vamos a anunciar la próxima fecha para nuestro taller, pero por lo pronto tenemos otro regalo para el próximo sábado con la ayuda de Dios. Y bueno, adelante para que nos expliques quién es Mao Rocha, Ramón. Perfecto. Bueno, solamente para contarles un poco acerca de Mauricio Rocha. Mauricio es un pastor en Colombia. Él tiene una iglesia súper linda que se llama la Catedral del Reino.
Yo conozco a Mauricio como unos 7 años atrás, y he visto cómo ha ido creciendo y cómo su vida, su ministerio ha ido desarrollándose. Él, una de las cosas que aplica mucho es la cultura y ha empezado a hacer una iglesia con cultura de una manera increíble. Pero Mao tiene un regalo especial. Él desde el 2017 ha trabajado algo que se llama la iglesia virtual, no la iglesia online como nosotros pensamos. O sea, nosotros pensamos que tenemos una iglesia virtual, pero eso no es verdad. Él tiene una iglesia virtual trabajada desde el 2017 y es una iglesia que tiene todos los campos, todos los espacios como una iglesia normal en un contexto virtual. Entonces, él nos va a enseñar a cómo hacer una iglesia virtual desde cero. Es Wow. más, él tiene 600 casas donde tiene a personas en una iglesia virtual. Estamos hablando de que es una persona que leyó el momento. Cuando cae la pandemia, su iglesia no decayó, su iglesia creció mucho más. ¿Por qué? Porque él tuvo siempre esta idea de la iglesia virtual. Entonces, esto de virtualizar todo, estamos hablando de un contexto donde la experiencia no se pierde como en nuestras transmisiones. O sea, el hecho que tengas una iglesia por transmisiones no te hace virtual, no te hace virtual. Solamente estás transmitiendo, pero toda la iglesia tendría que estar virtualizada. Así es. Los voluntarios, los niños, todas las áreas de servicio. Él creó áreas de servicio para que la gente sirva en su casa. O sea, cada uno sirve en su casa. Y, y es, te digo, increíble. Eh, Mao tiene un corazón maravilloso por la iglesia, forma parte del equipo de Cultura Network en Colombia. Entonces va a poder transmitir muchísimo. Así que los invitamos a todos el día 24, o sea, el próximo sábado, que puedan estar desde temprano. Yo y pues Omar estamos a cargo de todos los pastores aquí en México, así que les invito también a juntarse en nuestra reunión de pre-Zoom. Así Nosotros es. antes de la reunión tenemos 30 minutos donde nos juntamos antes para conversar, para hablar, para conocernos más y después de eso entramos a la reunión principal con Mauricio Rocha. Así que esa es la invitación y desde ya un fuerte abrazo para todos y creo que va a ser excelente esta temporada en Cultura Network también. Así es, Ramón. Gracias, gracias a todo el equipo que está detrás, a toda la familia de Cultura Network y a toda la familia de Iglesia de Dios que pudieron estar en esta mañana. Algunos han tenido algunas complicaciones de conexión, pero están